Bueno, yo he sido corresponsal, he trabajado como periodista en Estados Unidos, en Roma, en España, bueno, en la Argentina, pero esencialmente en el exterior. Estuve en Italia y vivo en Italia hace casi 30 años. Estuve 7 años en Estados Unidos. Bueno, ahí me tocó vivir un evento, digamos, más bien impresionante. Los atentados de las Torres Gemelas, por lo cual ahí esos años fueron muy duros, muy difíciles, como periodista y como persona, debo decir, madre de familia, por lo cual fue una experiencia muy interesante desde el punto de vista periodístico, pero difícil desde el punto de vista humano. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue? Yo iba, te lo voy a contar brevemente, iba en un tren, porque yo trabajaba en Naciones Unidas para la agencia alemana DPA. Iba en el tren cuando ocurrieron los atentados. Es más, desde el tren se vio el segundo, sobre el segundo avión, el segundo atentado, digamos. El primero veíamos solo el humo, pero nadie entendía bien qué había pasado, y el segundo se vio. Y la cosa es que impresionante. Bueno, yo llegué a Naciones Unidas y en Naciones Unidas nos mandaron a un sótano a todo el mundo porque se temía que el próximo fuese el edificio de Naciones Unidas, que el próximo, digamos, afectado por el atentado. Al final, obviamente, como sabemos, no pasó nada, pero mientras tanto nos tuvieron ahí contenidos por mucho tiempo. No funcionaban los teléfonos porque en las torres había una de las antenas telefónicas, además porque todo el mundo estaba hablando, no funcionaba, bueno, digamos, era muy difícil comunicarse. Al final yo logré escaparme de ese lugar para ir a la oficina porque no nos dejaban subir. Entonces yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo soy una periodista, no soy una empleada de Naciones Unidas. Así que logré filtrarme por una puerta, llegar a la oficina y trabajé, no sé, 4 o 5 horas seguidas, hasta que vinieron los de la seguridad de Naciones Unidas y me echaron muy malamente, debo decir, porque ya habían desalojado todo el edificio y yo no me había ido. Entonces, pero bueno. ¿Qué se siente formar parte de un acontecimiento tan importante como ese, y supongo que otros más a nivel mundial? Bueno, mira, eso obviamente nos marcó a todos, a todos los miembros de mi familia, a mí personalmente, porque yo después trabajé durante un mes sin parar, sin horario y sin parar, yendo a la zona de las torres y hablando con los familiares de los desaparecidos, de la gente de las cuales no se sabía nada. Y no había forma de comprobar absolutamente nada, porque todo lo que había ahí eran cenizas, prácticamente. Así que de muy poca gente se pudo saber. Se habló, creo que cerca de 3.000 personas, 2.000 y algo, no sé, 2.400, 2.300 por ahí. Bueno, qué sé yo, uno de los hechos, por ejemplo, que más dentro de este contexto, es que había uno de los restaurantes que había en las torres, trabajaban un montón de latinoamericanos, centroamericanos, pero ilegales, o sea, indocumentados, que en cambio trabajaban ilegalmente, digamos, en este lugar. Por lo cual ellos, para poder trabajar, le daban una especie de organización criminal, les daba un número de la seguridad social, porque sin ese número no se podía trabajar, y en consecuencia un nombre falso. Por lo cual, cuando ocurre esto, ni siquiera estaban los nombres de las personas. En consecuencia, las familias sabían que ellos que trabajaban ahí, pero nadie sabía y no hubo forma de demostrar, nunca se supo. ¿Entiendes? Bueno, dramático. Así que esas cosas muy, muy dramáticas, muy tremendas. Y bueno, eso te puedo contar así como dramático. Después de Italia te puedo contar, por supuesto, la elección del Papa Francisco. ¿Cómo es ser corresponsal en el Vaticano? Es decir, en un momento tan importante, teniendo en cuenta un Papa argentino, ¿no es cierto? Por supuesto. Yo trabajaba para CNN en español en ese momento. Estaba en la plaza con el camarógrafo. Y bueno, esperando el anuncio, porque sale por el balcón el cardenal que dice Habemus Papam, ¿no? Que es la fórmula. Y bueno, dice esto y después dice el nombre de Bergoglio. Y yo me quedo alucinada porque no era los candidatos de los que se hablaba, ¿no? Y bueno, en ese momento yo me quedé así sorprendida y la gente miraba, estaba lleno de italianos la plaza, miraban para todos lados sin entender, porque nadie conocía un cardenal Bergoglio.
Entonces yo me doy vuelta y digo, es el cardenal argentino, más italiano, o sea, argentino pero de origen italiano, y ellos eso lo tenían muy presente. Bueno, en fin, el Papa lo he saludado 2 veces, he tenido oportunidad una vez en Santa Marta porque había invitado a los periodistas argentinos y sus familias a las misas esas que él hace a la mañana. Así que tuve oportunidad de saludarlo y le dije, Santo Padre, las cosas que usted está haciendo están teniendo una dimensión mundial. Y dice, las cosas que yo estoy, no, es Jesús. Bueno, Jesús y usted, digo, las 2 cosas. Bueno, fue muy lindo. ¿Por qué cree que fue elegido justamente? ¿Alguna razón? Es exactamente. Y si tiene que ver justamente esta situación tan particular del Vaticano en lo que respecta a las finanzas y el tema de los abusos sexuales, ¿no es cierto? No creo que hayan tenido que ver estas cosas. Yo en todo caso puedo creer que, digamos, la religión católica a lo mejor en algún momento estaba en decadencia, por decir así, sobre todo en Europa. Y entonces ellos pensaron que traer un latinoamericano del continente más católico del mundo, posiblemente creo que esto puede haber sido una de las razones, y por eso eligieron al Papa Francisco, digamos, porque él representaba a este continente donde hay más católicos que en ningún otro lado, y donde la religión todavía tiene mucha vigencia, mientras que en Europa la religión católica ha perdido adeptos. ¿Es un fenómeno el fenómeno del Papa Francisco? Es un fenómeno, lo adoran en Italia, esto lo garantizo porque lo veo yo cotidianamente, van los niños y les encanta a él que sea tan afectuoso con los chicos. No, yo creo que lo quieren muchísimo. Por supuesto, también tiene críticos de eso, pero bueno, esas cosas existen siempre, críticos y gente que no critica. Volviendo a estos problemas que atraviesa el Vaticano, ¿cómo se ven y qué se sabe estando allí adentro? El problema de la finanza. Las finanzas son bastante, digamos, el tema de las finanzas se habla mucho y pero esto desde antes del Papa Francisco, desde la época del Papa Benedicto, ya empezaron a hacer, digamos, un tratamiento diferente de las finanzas vaticanas. Y entonces están tratando de llevar, o de, mejor dicho, organizar las finanzas vaticanas según las reglas internacionales, financieras internacionales. O sea, para que haya transparencia. Y eso es lo que se está tratando de hacer también ahora, por lo cual el Banco Vaticano, que es el IOR, el Instituto para las Obras de Religión, ha hecho una serie de reformas, ha cerrado muchas cuentas que no eran claras, en fin, eso. Y con respecto a lo de los abusos sexuales, también empezó con Benedicto, debo decir, y ahora se está siguiendo. Durante este papado, en cambio, se ha nombrado una comisión muy importante que está integrada por unos 70 miembros aproximadamente de todo el mundo, que están tratando de elaborar una especie de estatuto de protección del menor, digamos, para llamarlo así, en pocas palabras. Y bueno, se está trabajando sobre eso. ¿Qué piensa de los curas informantes de los periodistas que finalmente fueron echados de allí? Un solo cura, sí, un cura y una señora. Vos te referías a los que escribieron estos libros sobre la finanza vaticana. Bueno, esta comisión que estaba investigando, que había sido nombrada por el Papa Francisco y de la cual formaba parte este sacerdote y una mujer, entre muchos otros miembros, bueno, se demostró que estos señores habían entregado a los periodistas documentos teóricamente secretos, o sea, que estaban sometidos al secreto vaticano por ese momento. Y por esta razón están siendo juzgados, tanto ellos dos, como los periodistas, que escribieron 2 libros referidos a estas cosas. Vamos a ver qué pasa, porque la justicia vaticana no es la justicia italiana, es una justicia propia del Estado Vaticano. Está haciendo el proceso, empezó hace algunos meses, va a continuar. Hasta ahora no ha habido ninguna sanción definitiva. Veremos qué ocurre. Y con respecto, volviendo un poco más a lo de color, ¿no es cierto? ¿Cuáles son algunas de las exigencias para estar allí de corresponsal? También alguna situación crítica que le haya tocado vivir allí dentro. Bueno, a ver, exigencias son que uno tiene que estar acreditado, ¿no? Absolutamente, acreditado por algún medio en la oficina de prensa vaticana, o la oficina de prensa o el servicio televisivo, según para qué medio trabaje. Esta acreditación, yo estoy acreditada hace muchos años, por lo cual mi acreditación es
no te digo para siempre, pero dura muchos años. En cambio, cuando uno va a cubrir una información, se hace una acreditación provisoria que dura para el evento y nada más. El protocolo vaticano es bastante cerrado, debo decir, muy cerrado. Ahora un poquito menos, ¿eh? Con el Papa Francisco la cosa se ha aflojado un poco, se ha relajado, pero al principio, cuando yo empecé a trabajar ahí, era muy exigente. Todos los periodistas que entrábamos, por ejemplo, a una audiencia privada que el Papa tenía con algún ministro o primer ministro o presidente o lo que fuere, los periodistas teníamos que estar vestidos de negro, de oscuro, generalmente negro, digamos. Yo iba siempre vestida de negro. Y los chicos también, los varones también. Nosotros no asistíamos a la audiencia estrictamente, sino a una sala previa a la audiencia. Y bueno, para escuchar los comentarios, porque hay regalos y hacen comentarios y cosas por el estilo. Sobre la audiencia es la oficina de prensa la que informaba. Pero bueno, para eso hay esta modalidad, esta norma, digamos así, que hay que ir vestido de oscuro. Y también las personas que van a la audiencia del Papa van vestidas de oscuro, las mujeres. Y los hombres también, bueno. La única que puede ir vestida de blanco es la reina de España. O, como me corrigió una colega una vez, las reinas siempre que sean católicas. Esas pueden ir vestidas de blanco, los demás no. En efecto, ayer leí una cosa en el diario que alguien, no me acuerdo quién, tenía una audiencia con el Papa, un jugador de fútbol. Y no sé, su esposa o su hija, iban todas vestidas de blanco, no lo dejaron entrar. Así que bueno, eso lo leí hoy o ayer en la prensa italiana. En fin.